Muy bien, saludamos a nuestros hermanos. La paz de Dios sea sobre la iglesia, sobre los que nos acompañan con el estudio, la oportunidad que tenemos de acercarnos a usted para hablarle de profetas menores. Ya hemos dejado atrás muchos libros, hemos meditado sobre cada uno de los profetas llamados profetas menores. No significa que sean menos que los profetas mayores, cosa que puedo mencionar: Isaías, Daniel, Jeremías. Sencillamente se les llama profetas menores por la menor cantidad de oráculos, de mensajes, ¿no? Diferente a los profetas como Isaías, más de 60 capítulos, o Jeremías, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Habacuc, un profeta menor. Se le llama el profeta perplejo. Es un profeta que su nombre significa abrazador o abrazado, y condice mucho con su nombre, ¿no? Se abrazó al Señor, se abrazó a la palabra. Es un hombre que era conflictivo, realmente su ministerio surgió allí en Jerusalén, en Judá, y la verdad que se lo conoce como un profeta conflictivo, quejoso, pero al mismo tiempo sincero y con fe en el Señor. Se cree que era un levita, cantante, por eso es que él se dirige en uno de los salmos cómo debe organizarse la alabanza, y también allí mismo en el libro que él escribe, la palabra profética, es un canto de un levita, ¿no? Entonces se calcula que aproximadamente profetizó en el año 606 a.C. Un poco de historia: había un imperio llamado Asiria, otro imperio llamado Egipto, y un imperio que estaba resurgiendo que era Babilonia. Y va a haber una gran batalla allí en Carquemis, donde Asiria se iba a enfrentar con la poderosa Babilonia, que se había unido con otras tribus, con otras naciones, para poder aplastar al imperio asirio, que era realmente muy poderoso. En esta escaramuza, en esta pelea, Necao, faraón de Egipto, pretende ir a ayudar a Asiria, porque le interesaba que siguiera siendo el imperio y que Babilonia no lo derrotara. Y en el medio estaba muy interesado, tenían que pasar por Israel, está el rey Josías, que erróneamente, con su afán de que caiga Asiria, intereses políticos, él sale al camino para pelear contra Necao, para que no ayudara a el reino de Asiria o a Babilonia, para destruir a Asiria. Y allí la historia nos dice que Josías entra en batalla. Faraón le dice: andate a tu casa, no es la pelea contigo, es con el del norte. Pero bueno, los caprichos de los hombres, ¿verdad? Un buen rey como fue Josías muere en la batalla. La Biblia dice que las saetas pudieron herir mortalmente, y el rey Josías muere desangrado en su carro. Y ahí entra la nación judía en una gran crisis legal, política, económica. Entonces, ¿por qué doy este trasfondo histórico? Porque ahí lo tenemos al profeta Habacuc, que está viendo esto. Él está mirando lo que está aconteciendo, y es donde ahí eleva su queja a Dios, ¿no? Habacuc, por eso se lo conoce como el profeta quejoso. Lamentablemente, el mensaje de Habacuc nos demuestra muchas veces que no podemos entender los planes de Dios y nos volvemos perplejos cual el profeta. Y hasta cuando miramos nuestra sociedad, la corrupción, la delincuencia, uno dice: ¿qué hace el gobierno? O alguien dice: ¿dónde está Dios? Y realmente, mi estimado hermano, amigo, la sociedad siempre ha sido la misma, el ser humano es el mismo en cuanto a su ambición, voracidad, y principalmente no tiene temor a Dios, ¿no? Entonces ahí está el profeta Habacuc largando una palabra, mirando esto,
y obviamente, como le acabo de relatar, frente a la muerte del rey Josías hubo un desastre nacional, ¿no? Y el conflicto, el tema del libro, yo quiero decirle que tiene dos cuestiones paralelas. El libro tiene un tema central, que es la fe, pero también es el conflicto. Entonces el tema del libro es el conflicto y la fe, ¿no? El triunfo de la fe, porque realmente a pesar del conflicto que había, por encima de eso triunfó la fe, ¿no? Así que el profeta está observando desde lo alto y está mirando el desastre que hay dentro de la nación. Por eso él está molesto, porque está diciéndole cómo es posible que los impíos puedan prosperar. Esto está en el capítulo 1, pasajes 2 al 4. Él se dirige a Dios y le pregunta el por qué, ¿no? ¿Por qué permites esto? ¿Cómo es posible que el impío pueda crecer, se pueda desarrollar, ¿no? Hay un texto clave que es Habacuc, capítulo 2, pasaje 4. Dice aquí: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este es el texto clave, por eso decimos conflicto, pero triunfa la fe, ¿no? Él lo que está viendo en medio de todo esto, Dios le dice: mira, esto no vas a solucionar vos, el justo por la fe se va a salvar. Esto lo tomó el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, él cita y habla justamente acerca de la fe, dedica todo un capítulo acerca de la fe, tomado justamente del libro de Habacuc. ¿Qué decirle de Martín Lutero? Martín Lutero, allá por el 1500, él produce la llamada Gran Reforma, ¿no? Él estudia y entra en el libro de Habacuc y entra a examinar la palabra y va paralelamente al libro del Romano y crea una tesis de 95 tesis crea referente a la fe, ¿no? Esto le produjo a Martín Lutero que buscaron para matarlo, tuvo que huir, estuvo escondido. Era un monje que se arrepiente y conoce a Cristo a través de la fe, ¿no? Y de ahí aparece lo que hoy se nos llama mucho los protestantes, porque era la protesta de que no era una indulgencia, sino la fe. Así que nuevamente volvemos al libro. Él es un observador y hay un diálogo entre él y Dios. Es interesante, por eso se habla de que es muy conflictivo, ¿no? El profeta, qué paciencia la de Dios. Y creo que Dios tiene paciencia con nosotros de la misma manera. Ahí hay 5 cositas que quiero mencionar referente a este libro. La primera de ellas es la pregunta inicial del profeta. Él le dice: ¿hasta cuándo clamaré? Esto está en el capítulo 1, pasaje 1 al 4, dice: ¿hasta cuándo clamaré? Y le hace otra pregunta: ¿hasta cuándo no oirás? Es fuerte lo que le está diciendo. ¿Hasta cuándo daré voces a ti? ¿Hasta cuándo no salvará? A causa de sus preguntas y la gran violencia que había. Esto está en el capítulo 2, ¿no? Entonces, cuando usted ve todo esto, dice: qué conflictivo era, cómo lo enfrentó a Dios, se paró y le dijo a Dios: bueno, ¿hasta cuándo clamaré? Bueno, creo que nos podemos identificar más de uno cuando vamos a Dios y dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? El apóstol Pablo le rogó a Dios 3 veces que le sanara, ¿no?, de su enfermedad, y Dios le dijo: bástate de mi gracia, ¿no? Lo segundo que veo allí es: Dios habla al profeta y da una descripción del instrumento que va a utilizar. Entonces, Dios dice: yo te estoy escuchando, quédate tranquilo, viene el juicio, yo voy a juzgar al pueblo, voy a disciplinar al pueblo, estoy preparando la nación caldea que va a venir a hacer justicia sobre el pueblo de Dios. Esto fue peor el remedio que la enfermedad, porque la reacción del profeta no fue positiva, se le enfrenta. Dios le dice: eres demasiado limpio de ojo para castigar al justo con uno que no es tan justo. Realmente era un conflicto de palabras. ¿Cómo es posible, Señor, que no juzgue con personas rectas? Bueno, creo que se da en la cuna de la vida cristiana, ¿no? Cuando algunos cristianos dicen: este me va a venir a enseñar a mí si es peor que yo, ¿no? ¿Cómo? Este no tiene autoridad para hablarme. Es lo que le está diciendo el profeta a Dios. Esto está ahí relatado, capítulo 1, pasaje 12.
y capítulo 2, pasaje número 1. Y el profeta dice: sobre mi guarda me pararé y esperaré lo que se dirá tocante a mi queja, y qué he de responder a Dios, porque ahí está, en todo el capítulo 1 está el conflicto, la charla, y en el capítulo 2 el hombre se para y dice: ahora me tenés que responder a mí, a ver qué diré yo. Un atrevimiento bastante importante, ¿no? Entonces, pero Dios responde al profeta y Dios le dice que la misión se va a cumplir. A mí me apasiona el libro de Habacuc porque hay mucha carga espiritual y mucha palabra profética para creer en las promesas del Señor. El Señor le dice: escribí en tablas. Escribí lo que yo te voy a decir, escribí en tabla, para que el que la leyere, cuando lo leyere, corra, porque ciertamente caerá sobre él, ¿no? Uno de los predicadores dice que esto significa que usted va corriendo y cual balón o pelota le va a caer de repente sobre usted, sorpresivamente, ¿no? Es lo que Dios le está diciendo al profeta: léela, créela y caminá, porque a su momento te va a alcanzar la palabra. Es lo que Dios le está diciendo al profeta, ¿no? La visión pronto se va a cumplir, y no se va a cumplir en el avivamiento de Josías, porque Josías está saliendo, está muriendo, porque quiero decirle que en el tiempo de Josías hubo un avivamiento espiritual, reforma religiosa, establecimiento del culto, la reedificación de la casa de Dios, un movimiento espiritual, se tiró todos los altares, pero él dijo: no va a ser en este tiempo. Habacuc estaba profetizando para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos. Él mismo es el que clama en una oración, un canto a Dios, le dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y creo que este es un tiempo donde mucha gente ya tiene una experiencia de toque de parte del Señor. Así que Dios le responde, y allí va a aparecer algunos juicios en el libro de Habacuc. Él va a soltar la palabra, lo que le va a acontecer al pueblo, y hay varias ayes. Las ayes tienen que ver con juicio. Esto lo hemos visto en el libro de Apocalipsis. Dice: ayes por el robo. Esto está en el capítulo 2, pasaje número 6. La codicia que había en la gente, capítulo 2, pasaje 9. La violencia, el engaño y la idolatría. Todo esto está en el capítulo 2, ¿no? El juicio del por qué vendría. Bueno, creo que estamos viviendo el mismo tiempo, ¿no? Donde la gente es idólatra, es violenta, tiene actitudes no muy agradables, y cual Habacuc tenemos que seguir aferrándonos a la palabra. Acuérdense, el nombre Habacuc significa abrazador o abrazado, y creo que este es el punto: abrazarnos a la fe, abrazarnos al Señor y creer que Dios lo va a hacer. Sigue hablando la palabra referente a esto, a modo de conclusión. Dice que por tanto toda la tierra conocerá a Dios. ¿A través de qué? A través de los juicios, ¿no? Y usted fíjese que en este tiempo la gente, mal que le pese, hasta el más incrédulo, frente a lo que está aconteciendo, está mirando a Dios. Y esto es el cumplimiento de una palabra profética, los juicios de Dios sobre la gente, ¿no? En el capítulo 3 es un canto de júbilo, de alabanza, donde el profeta le canta a Dios, ¿no? Le da una alabanza a Dios. Y es donde acabo de mencionar la palabra que dice: la tierra será llena de su gloria. Y el triunfo de la fe en este capítulo 3 es cuando él dice: aunque no hubiere mantenimiento, aunque no hubiere animales en el ganado, aunque no hubiere fruto en las vides, aunque no hubiere esto, lo otro, con todo, dice, yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Qué diferente el hombre del capítulo 1, quejoso, al capítulo número 3. Por eso decimos conflicto versus triunfó la fe. Alguna organización sistemática del libro que le puedo dar como para que usted tenga anotado allí y pueda estudiarlo de manera sintética, el libro de Habacuc. Entonces, en el capítulo 1 puede llamarle como un bosquejo la confusión de la fe. Estaba confundido. No significa que no tenía fe, estaba confundido, no podía entender. Es que nuestro conocimiento es muy limitado, no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Así que, ¿qué decimos en este día? Trate de enfocar su fe, trate de no perder la visión. El capítulo 1, entonces, el capítulo de la confusión de fe. Capítulo número 2 es la actividad de la fe. Ahí viene en marcha la fe. Ahí es donde el Señor le dice: el que lee. Hace unos días mandé un video de
estudiosos, esto científicamente está comprobado por estudiosos que han estudiado el cerebro del ser humano, por ejemplo, el que lee la Biblia, ¿no? Cómo han descubierto que el que lee la Biblia sistemáticamente, 2 días, 3 días seguidos, 4 días seguidos, su capacidad, su motriz es diferente, ¿no? Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios te da vida y te da fe. Por eso muchas personas tambalean en la fe, porque no hay palabra. Es mi propósito como pastor, cada mañana mandar un texto bíblico a los miembros de la congregación. Y sé que es semilla, es el desayuno para cada hermano, la palabra en un momento crítico, cae justo la palabra. Me apasiona cuando los hermanos dicen, pastor, vino esa palabra en un momento justo. Es que así es la palabra. Entonces, el capítulo 2 es la actividad de la fe, cómo te mueve, cómo te motiva a seguir adelante. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. El capítulo 3, el triunfo de la fe, ¿no? Por eso decimos que es un canto. Habacuc luego canta a Dios, alaba a Dios y dice, no importa todo lo que pase, no me interesa lo que hay a mi alrededor, yo creo en el Dios que hace subir mis pies como la de las siervas en las alturas. Otro bosquejito más que puedo darle de la queja de Habacuc ante la injusticia. En el capítulo 1 hay una queja de Habacuc frente a la injusticia. Es obvio que como seres humanos con una moral, con un conocimiento, con una vida diferente, vemos la injusticia y sale esta queja. Bueno, en el capítulo 1 la queja, la confrontación, la queja de ver la injusticia. Ya lo hemos visto en el libro de Amós y en el libro de Joel, profetas que enfatizaban en contra de la injusticia social. La respuesta de Dios a la injusticia y Habacuc mirando, capítulo 2, Dios le responde, quédate tranquilo, yo voy a trabajar. Mire mi amado, nadie en esta tierra va a pasar sin ser tratado por Dios. Nadie tiene asegurada la vida. Aunque veamos injusticia, ¿cuánto puede vivir? 80, 90 años, hay un juicio. Hay un juicio y cosechará lo que siembra. Dentro de este bosquejo quiero decirte la sumisión a la acción soberana de Dios. Cuando usted se somete a Dios, puede alabar a Dios. Recuerda el apóstol Pablo y a Silas en la cárcel de Filipo, lacerado, golpeado, maltratado, en un cepo, sentado a 90 grados. En medio de su dolor cantaron a Dios. Y en medio de ese dolor y alabanza se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, el poder de la alabanza, ¿no? Así que, mi estimado, quiero decirle en el día de hoy, ante el aparente silencio de Dios, usted tiene que orar, como hizo este hombre. Ante la aparente indiferencia de Dios por el pecado, sepa que siempre viene respuesta de parte del Señor. Así que el silencio no significa insuficiencia. Usará a los caldeos para castigar a Jehová. Y también una descripción de cómo es terrible el justo juicio de parte del Señor. Concluimos entonces en el día de hoy. Enseñanza de este libro para cerrar el libro de Habacuc. Dios es el gobernador moral del universo. Dios es, no hay otro. Las circunstancias presentes no determinan la voluntad final de Dios. Dios tiene un propósito. No se deje avasallar, que no tiemble su casa, edifique su vida sobre la roca. Solo Dios eterno sabe y puede disciplinar a las criaturas mortales. Él es el juez justo. Él está sentado en el trono. El mal se destruye a sí mismo. Es así. A sí mismo se destruye. Todos aquellos que producen algo malo, a la larga les va a alcanzar. El valor en el tiempo de la crisis surge la fe. Cuando hay crisis, aparece nuestra fe, nuestra confianza. Valores que estamos sacando del libro. Las circunstancias no deben regir la fe. No te pongas a dudar por las circunstancias. Ahí está Habacuc. En medio de los tiempos, dice, en medio de los tiempos, Señor se va a glorificar. Está diciendo Habacuc, el profeta abrazaba la fe. Concluyo diciendo, el justo por la fe vivirá. Significa más que una sencilla confianza. Contiene la idea de fidelidad, firmeza, solidez, persistencia y lealtad a Dios. Tenga confianza en Dios. Así que decimos en este día, Habacuc era el hombre perplejo, conflictivo, quejoso, pero al fin y al cabo, un hombre sincero y lleno de fe.
Espero que en este día usted pueda abrazarse como Habacuc a la fe y creer en el Señor. Amado, bendecimos en este día a mis amados oyentes. Bendice para que la fe sea la que sostenga a tu pueblo en este tiempo. Y cual Habacuc, abrazamos a ti. Te honramos por siempre. Danos firmeza, fidelidad y que nada nos haga tambalear frente a las crisis o situaciones que el mundo vive. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea sobre sus vidas. Nos veremos próximamente para trabajar ya con los libros post-cautiverio, los últimos 3 libros del profeta menores, Ageo, Zacarías y Malaquías. Paz de Cristo.